vosotros, hermanos? A vos paz. Bien, hermanos, vamos a dar paso a la palabra de Dios, hermanos, un tema que va acorde a la época en la cual estamos, en la temporada, hermanos. ¿Los niños van a pasar directo a su salón, hermanos? ¿O se quedan aquí con el frío? ¿Se quedan aquí? Bueno, adelante, hermanos, sienten, tomen sus lugares, hermanos, por favor, que estén cómodos. Y aparte, pues nos hace mejor, ¿verdad? Porque entre más somos, más calorcito, ¿verdad? Aunque sean unos cuerpecitos más chiquitos, como quiera, se da calor. Son ayuda. Bien, hermanos, es el tema que vamos a tratar en esta tarde, hermanos. Ustedes lo pueden ver ahí. La Virgen Guadalupana a la luz de la Biblia. Es un tema que nosotros, como Iglesia de Dios y como mexicanos que somos, que amamos a nuestro país, amamos su cultura, pero no toda. No toda. Hay cosas muy buenas, hay cultura muy buena en la mexicana, y no se diga la comida, pero en la cuestión de religión, hermanos, en este caso, hermanos, pues no podemos estar de acuerdo, y es necesario que conozcamos un poquito de este tema, hermanos. Algo les voy a pedir que si traen pluma, hermanos, tienen libreta, tómenla, porque vamos a dar algunos datos que es importante, hermanos, que ustedes conozcan acerca de este interesante mensaje acerca de la Guadalupana. Vamos a ver primeramente nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis, que es la lectura del tema, hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, hermanos: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna estaba debajo de sus pies, y sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Y estando preñada esta mujer, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por país. Los teólogos del catolicismo, en sus libros exegéticos de explicación de la Biblia, inclusive hay una Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, y entre muchos otros documentos, explican de la mejor manera posible, de acuerdo a su ideología, que la Virgen María, la Madre de Jesús, es esta mujer que Juan vio en el cielo. Dicen ellos que esta mujer no es otra más que María, la Madre de Jesús, porque dice el versículo 5, dice que ella parió un hijo varón. Este hijo varón había de regir a todas las gentes con vara de hierro, es decir, en su reino, en su gobierno. Y el hijo de esta mujer, de la cual estaba embarazada, el hijo de esta mujer fue arrebatado para Dios y su trono. Por tal motivo dice: si este hijo varón es Jesús, que nació de una mujer y fue arrebatado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, no puede ser otra más que María. Obviamente este argumento, viéndolo así superficialmente, tiene cierto sentido lógico, porque estamos totalmente de acuerdo de que este hijo varón es Jesús y que fue arrebatado al cielo y que está sentado actualmente a la diestra de Dios. Por tal motivo, al creer ellos que María es esta mujer, obviamente deduce que María se encuentra en el cielo, porque se hace referencia a la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, donde Juan la vio en el cielo. Y Juan la vio a esta mujer, dice el relato, hermanos, que esa mujer estaba vestida del sol. Es decir, era una mujer luminosa, era una mujer que irradiaba luz por todo su cuerpo, porque dice que estaba vestida del sol. Era una mujer
mujer que tenía mucha luz. Y luego dice que tenía la luna debajo de sus pies. Y tenía una corona de 2 estrellas. Por esa razón, hermanos, la Iglesia Católica en todo el mundo, ustedes pueden ver las vírgenes que la Iglesia Católica pinta en Europa. La Iglesia Católica siempre pinta a las vírgenes como mujeres luminosas, como pintan a la Virgen María en forma luminosa, en forma que su cuerpo emane rayos solares, llena de luz desde la punta de pie hasta la cabeza, y con la luna debajo de sus pies, y con una corona y 12 estrellas. Así la Iglesia Católica pinta a María por todo el mundo. Aquí la única pequeña diferencia es Guadalupe de los mexicanos. Es la única diferencia, una pequeña diferencia, porque creo que todos ustedes tienen la imagen de Guadalupe. Una mujer luminosa, llena de luz, rayos solares, a la luna debajo de sus pies, morenita, dice Gustavo, efectivamente morenita. Pero si han fijado ustedes, yo no lo había notado, que la Virgen de Guadalupe no tiene una corona. No tiene corona. Todas las vírgenes que la Iglesia Católica pinta en el mundo tienen corona, pero la Virgen Guadalupe de los mexicanos no tiene corona. Ahorita no tiene corona, pero la primera Virgen de Guadalupe que hizo un indígena en el año de 1556. En el año de 1556, un indígena llamado Marcos Zipac, que en realidad ese Marcos Zipac era un indígena traidor. Era un traidor porque en lugar de apoyar a su pueblo, a los indígenas, a Tenochtitlán, se unió a los conquistadores españoles, y los conquistadores españoles, como él era un buen pintor, le pidieron que hiciera una imagen de Guadalupe, y entonces él pintó la imagen de Guadalupe en el año de 1556. Y la imagen que Marcos Zipac hizo de la Virgen de Guadalupe en ese año de 1556 sí tenía corona. Sí tenía corona. La Virgen de Guadalupe del 1556 sí tenía corona, pero esa Virgen con el paso del tiempo se fue decolorando, se fue marchitando, el tiempo empezó a hacer estragos en esa imagen. Por tal motivo la Iglesia Católica se vio en la imperiosa necesidad de reemplazar la Virgen que había sido pintada en 1556, la reemplazó por otra Virgen, por otra pintura en el año de 1895. La imagen, hermanos, de la Virgen de Guadalupe, que está pintada en una tilma o en un ayate en la Basílica de Guadalupe, esa imagen no es del 1500, esa imagen es de 1895. Es la antigüedad de la actual imagen de la Virgen de Guadalupe de 1895. Pero a este pintor, al que hizo esta nueva imagen de la guadalupana, quizás porque se le olvidó, o por X causa, se le olvidó ponerle la corona. No le puso corona. Y es por esa razón que la Virgen de Guadalupe actual no tiene corona. Porque la segunda Virgen que hicieron, se le olvidaron ponerle la corona. Inclusive en aquellos días le dijeron a la Iglesia Católica por qué a la Virgen de Guadalupe no tiene corona. Y la Iglesia Católica dijo que desapareció repentinamente. Así por arte de magia la corona desapareció. Y el pueblo católico, hermanos, como es muy creído, es muy crédulo, bien dijo el Papa Juan Pablo II, dijo: México siempre fiel. México siempre fiel, y el pueblo mexicano, como fiel, le creyó que la corona había desaparecido por arte de magia. Bien, aquí en este capítulo 12 del Apocalipsis, hermanos, ahorita voy a volver un poquito acerca de la aparición. Aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis, hermanos, tenemos que enfatizar en primera instancia
de que esta mujer que Juan vio no se trata de María. No es María. En primer lugar, Juan conoció a María. La conoció. No estamos hablando de alguien que no la haya conocido. Estamos hablando de alguien que la vio, que la conoció personalmente. Por tal motivo, Juan hubiera sabido de quién se trataba. La hizo en forma anónima, no dijo quién era. No dijo es María, porque él la conocía a María. Dice este relato, hermanos. En este relato vemos, hermanos, que esta mujer tenía una corona de 2 estrellas. La primera pregunta lógica es, ¿cuándo María utilizó coronas? María nunca utilizó coronas. María nunca fue coronada. Los apóstoles nunca la llamaron la reina de la iglesia, y mucho menos la llamaron la reina del cielo. María era una mujer humilde, sencilla. Como ella misma dijo, soy la humilde esclava del Señor. Era una mujer sencillita, no era una mujer de la clase alta, era una mujer que no portó coronas porque no era una reina. Era una mujer común y sencilla como cualquier otra mujer. En segundo lugar, hermanos, vemos de que esta mujer estaba embarazada y sufría tormentos por parir. Toda mujer que está por dar a luz tiene dolores. Todas las mujeres que han sido madres aquí saben cómo sufre una mujer que está por dar a luz. Es algo muy doloroso para las mujeres. Lloran, gritan de dolor, ¿verdad? Cuando las mujeres están embarazadas. Bueno, pues esta mujer dice que clamaba con dolores de parto, porque estaba por parir, estaba por tener un hijo, y por tal motivo esta mujer estaba sufriendo porque estaba por parir un hijo. Pero dice la Iglesia Católica, donde no concuerda con su credo, la Iglesia Católica dice que María, ellos hablan de la Inmaculada Concepción de María y el nacimiento virginal de Jesús. Es decir, que María siempre fue virgen. Ellos dicen la siempre Virgen María, es decir, que fue virgen desde que nació hasta que murió. Y Jesús no nació como todos los niños de forma natural, porque se conservó la perpetuidad, la virginidad de María. Aún y que tuvo a Jesús, porque Jesús no nació por las vías naturales. Porque si hubiera nacido por las vías naturales, entonces que María hubiera perdido la virginidad. Ellos dicen que no, María siempre fue virgen. Pero aquí vemos que esta mujer, hermanos, esta mujer tenía dolores por parir, lo cual quiere decir, hermanos, que estaba por parir en forma natural al Hijo de Dios. Cristo Jesús no nació de la mente o por otro medio, nació como nacen todos los niños de forma natural. Y por esa razón es que esta mujer sufría dolores por parir. También vemos, hermanos, que esta mujer dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que ahí la mantenga por 1260 días. Esta mujer se fue al desierto. O sea, después de que nació el hijo varón y después de que se fue al cielo, eso es importante también notar, después de que nació y después de que se fue al cielo el hijo varón, el dragón, que es el diablo, persiguió a la mujer y la mujer se fue al desierto, hermanos, por 1260 días, que hacen un total de 3 años y medio. Pero la primera pregunta lógica es, ¿acaso María vivió en el desierto sola durante 3 años y medio? Pues no. María no se fue al desierto, no vivió sola en el desierto 3 años y medio, y no la estuvo persiguiendo el diablo por 3 años y medio. María no vivió en el desierto. Cuando nació Jesús, ¿a dónde se fue, hermanos? Se fue a Egipto. No se fue al desierto, se fue a Egipto, y no se fue sola. ¿Con quién iba, hermanos? Iba con José, no iba sola.
María no estuvo en el desierto 3 años y medio, y no estuvo sola en el desierto, estuvo con José, y no en el desierto, sino en Egipto. ¿Y con quién más iba, hermanos? Pues con Jesús. Y en este relato, esta mujer se va al desierto, ¿cuándo, hermanos? Cuando el hijo ya estaba. Entonces ven que no coinciden las cosas. O sea, hay cosas que la Iglesia Católica no logra conciliar. Eso no tiene sentido si es que se está hablando acerca de María. Y luego también dicen ellos, la Biblia habla de 4 hermanos de Jesús. La vez pasada le expliqué a los jóvenes los 4 hermanos de Jesús que se llamaron Jacobo, José, Simón y Judas. Los 4 hermanos de Jesús y sus hermanas. Pero dice la Iglesia Católica, dice la Iglesia, la Biblia habla de los hermanos de Jesús, pero no habla de los hijos de María. Dicen, hay una diferencia muy grande entre ser hermano de Jesús y ser hijo de María. Una cosa es que hayan sido hermanos de Jesús y otra cosa muy distinta es que hayan sido hijos de María. Aquí la Biblia nunca dice que eran hijos de María, dice que eran hermanos de Jesús. Y dicen ellos, bueno, pudieron haber sido hijos de José, eran medios hermanos de Jesús. O quizás dicen, pudieron haber sido primos de Jesús, a los cuales a Jesús les podía haber llamado hermanos. Es lo que ellos dicen, bueno. Entonces supongamos que Jesús fue hijo único y que esos hermanos pudieron haber sido sus medios hermanos o sus primos, que no eran hijos de María, porque supuestamente María no tuvo más hijos que Jesús. En este relato, hermanos, nos damos cuenta de que esta mujer tenía hijos. Fíjense lo que dice el capítulo 2, hermanos, versículo 17. Dice, entonces el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros. ¿De quién, hermano? O de los hijos de ella. Entonces, la mujer de Apocalipsis 12 tenía hijos, hermanos. Clarito dice que sí, vean. El diablo se fue a hacer guerra en contra de los hijos de esta mujer. Por tal motivo, si la Iglesia Católica dice que María no tuvo hijos, entonces esta mujer sí tenía hijos. Entonces, eso, hermanos, chocaría con el dogma católico. Lo cierto de que esta mujer, hermanos, no es una mujer literal. Es un símbolo, hermanos, del pueblo de Dios. Específicamente es un símbolo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es esa mujer de la cual el Hijo de Dios nació, hermanos. El Hijo de Dios nació. Y ni siquiera es la iglesia, porque la iglesia no dio la vida a Jesús. La iglesia, Jesús no es producto de la iglesia salió de Jesús, hermanos. Es la gran diferencia. En otras ocasiones vamos a explicar más en contexto esto, hermanos. Ahorita estamos explicando de que María no puede ser esta mujer de Apocalipsis capítulo número 12. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia Católica enfatiza mucho la figura de una madre? ¿Por qué pone a María como la madre de nosotros? ¿Por qué utilizó esa figura de una madre? Todo tiene un sentido lógico, hermanos. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, desde que estamos pequeñitos, desde que estamos indefensos, desde que nacemos, siempre, forzosamente, por instinto, tenemos la necesidad de sentirnos protegidos por una madre. ¿No es así, hermanos? Por instinto natural sentimos la necesidad de la protección de la madre. Desde que el niño está pequeñito, cuando el niño se ve amenazado, cuando tiene miedo, inmediatamente el niño grita, ¡mamá! ¡Mamá! O sea, el niño tiene la necesidad de sentir la protección de la madre y decir mamá. Así como gritaba Kiko, ¿se acuerdan? ¡Mamá! Entonces, así el hombre tiene la necesidad de siempre tener la figura de una protección de una madre. De una madre.
La Iglesia Católica, hermanos, lo sabía. Desde la antigüedad, muchos pueblos, hermanos, han utilizado la figura de una madre. El libro de Hechos, capítulo 19, hermanos. Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 19, hermanos. El apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermanos, es una ciudad que desapareció, está en ruinas. Se encuentra en lo que actualmente es el país de Irak. Y en esa ciudad de Éfeso, hermanos, la iglesia de Dios llegó. El apóstol Pablo mandó una carta a la iglesia de Éfeso. El Apocalipsis hace referencia a una iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo llegó a predicar el evangelio de Cristo Jesús a la ciudad de Éfeso. Pero la ciudad de Éfeso, hermanos, tenía a una diosa llamada Diana, a la cual ellos adoraban con todo el corazón. Sentían una devoción tan grande hacia Diana. Hermana Karina, ¿se puede poner la figura de Diana? Ahí la pueden ver. Más adelante. Esa, hermano, que ustedes ven ahí, es la Diana a la cual los efesios adoraban. El relato de Hechos capítulo 19, hermanos, dice la Biblia que el pueblo por 2 horas estuvo gritando: grande es Diana de los efesios. Y tomaron a los compañeros de Pablo, el pueblo totalmente enardecido. Tomó a los compañeros de Pablo, y Pablo quiso salir a unirse a ellos porque no podía dejarlos solos. Y las autoridades de Éfeso detuvieron a Pablo y dijeron: no salgas porque estos te van a matar. Y el pueblo no cesaba de gritar: grandes Diana de los efesios, hasta que una autoridad llamada Alejandro, que se para delante de ellos, le dice: varones, ya dejen de gritar tanto. ¿Por qué están gritando tanto grandes Diana de los efesios? Porque ¿quién no sabe que el pueblo de Éfeso es adorador de la gran diosa Diana? ¿Quién no lo sabe? Todo el mundo lo sabe, que los efesios adoran a Diana por sobre todas las cosas. Entonces, pues ya dejen de estar gritando todo. Aparte, este hombre Pablo no es un sacrílego, que si los que hacen templecillos de Diana tienen problemas con Pablo, bueno, pues que se arreglen y que se pongan demandas, pero no estén haciendo tanto alboroto. Aquellos fanáticos de la diosa Diana querían linchar a Pablo. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, dijo: si en Éfeso batallé contra las bestias a las cuales Pablo son esos adoradores de Diana que estaban a punto de lincharlo, porque sentían que Pablo estaba rebajando la divinidad de Diana. Porque Pablo decía que no son dioses los que se hacen con las manos. Esa es Diana, hermanos. Diana era la diosa de la fertilidad. Ustedes pueden ver ahí, hermanos, todo eso que tiene aquí en el pecho son puros pechos, porque era la diosa de la fertilidad. Por eso la representaban de esa manera. No es bonita, ¿verdad? No sé quién le gusta esa imagen, pero así era la diosa que ellos tenían. Y aquí lo interesante del caso, hermanos, es que en la ciudad de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, se estableció como dogma oficial la adoración o la veneración hacia la Virgen María. El culto a la Virgen María, hermanos, nació en el año 431, específicamente en la ciudad de Éfeso, donde los antiguos efesios adoraban a esta diosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvieron que tomar la ciudad de Éfeso para establecer el culto a María? Pues era muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían a una madre diosa a las cuales ellos adoraban. Por tal motivo, si ellos ya tenían una madre diosa a la cual adoraban, pues era muy sencillo reemplazar a Diana
por María. O sea, fue un cambio nada más. Reemplazaron a Diana por María. Antes del año 431, María no se le rezaba, no se le veneraba, no se creía en la Inmaculada Concepción de María. No existía ese dogma. Eso nació en la ciudad de Éfeso en 431. Se reemplaza a Diana por María. Y en México, hermanos, en México pasó algo similar o igual. Igual. Antes del año de 1531, hermanos, en ese año, un 12 de diciembre, supuestamente la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena llamado Juan Diego. Pero antes de ese año, antes de 1531, los indígenas en el cerro del Tepeyac adoraban a una diosa, Tonantzin. Efectivamente. Hermana Karina, ¿puedes ponernos a Tonantzin? ¿Les presento, hermanos? A Tonantzin. ¿Si la hace bonita, hermano de Israel? No tiene nada de bonito, ¿verdad? Pues Tonantzin era una diosa a la cual los pueblos indígenas, antes de la llegada de los colonizadores españoles, adoraban a esta madre diosa en el cerro del Tepeyac. En el mismo cerro donde supuestamente la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, en ese mismo cerro ellos tenían un templo grande donde ellos adoraban a esa madre diosa, que era la madre de Huitzilopochtli, era la madre diosa. Entonces ellos adoraban a esa diosa, a Tonantzin. Fíjense en las casualidades. En ese mismo lugar, en Tepeyac, adoraban a esa diosa. Entonces llegan los colonizadores españoles, llega Hernán Cortés, allá por los años de 1520, y empieza la conquista por la tierra de México, o por Tenochtitlan, y empiezan guerras sangrientas entre los indígenas y entre los españoles. Obviamente los españoles ganaron esa guerra porque tenían armas, tenían mejores instrumentos para pelear. Los indígenas pues peleaban con palos, con cuchillos, con lo que se encontraban, y era una batalla desigual. Por tal motivo los colonizadores españoles ganan esa batalla, encomendados por Hernán Cortés. Entonces cuando la ciudad de Tenochtitlan cae en poder de los españoles, lo que los españoles hicieron fue reemplazar a Tonantzin por la diosa que ellos tenían. La diosa que ellos tenían se llamaba Guadalupe. Es la diosa que ellos tenían. Los colonizadores españoles que llegaron a Tenochtitlan venían de un lugar de España, Fuenterrabía, España. De ahí venían ellos, los colonizadores españoles, y los españoles, allá por el año 1338, habían construido un templo en los márgenes de un río, donde ellos tenían una diosa que se llamaba Guadalupe, y los conquistadores como Hernán Cortés y Cristóbal Colón tenían esa diosa del catolicismo llamada Guadalupe. Entonces, cuando llegan los colonizadores, reemplazan a Tonantzin por Guadalupe. Y este es el estandarte, hermanos. Ese es el estandarte que Hernán Cortés cargaba de la Virgen de Guadalupe. Ustedes pueden ver la corona ahí y pueden ver las estrellas encima de su cabeza. Hermana Karina, ¿puedes poner la imagen de la Guadalupe original, la otra imagen? Esta, hermanos, es la Guadalupe original. Esta es la verdadera Guadalupe, porque la de aquí es una imitación, es una copia. Es morenita también. Se dice que no es porque esa virgen la hayan hecho morenita, sino que esa virgen fue encontrada
en los márgenes de un río y permaneció por muchos años enterrada en los márgenes de un río, y la humedad y el tiempo hizo que se viera así en forma morena o negrita. O sea, no es que haya sido hecho negrita, sino que es una escultura de madera que estaba enterrada en un río. Y ese río, por casualidad, se llamaba Guadalupe. Ya empieza a ver toda la lógica. O sea, esa Guadalupe se le puso Guadalupe porque fue encontrada en un río que se llama Guadalupe, y la palabra Guadalupe significa río de lobos. Es la etimología de la palabra Guadalupe, río de lobos. Quizás porque en ese río había muchos lobos, quizás se le llamaba Guadalupe porque era un río y había muchos lobos. Y en los márgenes de ese río se encontraron esa imagen que supuestamente, dice la leyenda, que un vaquero llamado Gil Cordero estaba caminando de casualidad porque se le había perdido una vaca, y cuando andaba buscando su vaca, repentinamente se encontró una virgen luminosa que estaba parada sobre unos matorrales, y le dijo que quería que fuera por los obispos y los trajera, porque en ese lugar, en ese río Guadalupe, se encontraba una imagen a la cual ellos tenían que rendir adoración. Gil Cordero, ese vaquero español, va a su casa, se encuentra a su hijo muerto, y luego le pide a la Virgen que lo resucite. La Virgen lo resucita, y él, en recibimiento, lleva a los obispos hacia el río Guadalupe, desentierran y se encuentran a esta imagen, y después se construye un templo en los márgenes del río que se llama Guadalupe. Y ese templo, hermanos, todavía existe. Y esta es la verdadera Guadalupe. Y los responsables del templo de Guadalupe en Fuenterrabía, España, ellos dicen que ellos tienen a la madre y los mexicanos tienen a la hija. Dicen, nosotros tenemos la madre y los mexicanos tienen la hija. Lamentablemente, la hija es más famosa que la madre, porque la de México nació precisamente de la leyenda de esa virgen. Ustedes pueden ver que tiene la fisonomía de los árabes. Pueden ver que tiene la fisonomía de los árabes. Tiene su sentido lógico, porque los árabes construyeron esa monita. Por eso es que tiene la apariencia de una mujer árabe. La otra imagen, hermana Karina, es la misma. Es la misma, nada más que ya está ahí vestida, ya está bien arregladita, ya está con su vestido, pero es la misma Guadalupe que ellos están adorando ya. La primera era sin ropa y ahora ya la pueden ahí ver con... ¿Es hombre, no? Pues parece hombre, pero era mujer. Bueno, tenía la apariencia de ser una mujer porque era una figura de madera. Entonces, hermanos, esa Guadalupe es la que adoraba Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Por tal motivo, cuando ellos llegaron a México, lo que hicieron fue, por la mala, porque no fue por las buenas, por la mala, les quitaron a los indígenas a Tonantzin y les dejaron a Guadalupe, a Lupita. Y en ese tiempo, hermanos, estaba en apogeo la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. En ese momento, la Iglesia Católica tenía monjes sádicos que iban a las partes que conquistaban para, por la fuerza, convertir a la gente al catolicismo, y si alguien se oponía a la religión católica, ¿saben qué? O te adhieres a la iglesia o mueres. Por tal motivo, pues el pueblo de Tenochtitlan, que había sido dominado por los españoles, pues muchos, la mayoría, tuvieron que unirse al culto guadalupano si querían conservar la vida. Es por esa razón, hermanos, que los conquistadores españoles pues trajeron
trajeron a esa imagen y luego después le encargaron a un indígena que es Marcos Zipatli que hiciera una pintura de la Virgen de Guadalupe, inspirada precisamente en esa. Pueden ver que se parecen una y otra, ¿ya? Se parecen una y otra. Entonces, hermanos, así es como nace lo que es el culto guadalupano. ¿Cómo nace el culto guadalupano? Dice la leyenda. Obviamente las leyendas no son verdad, son historias ficticias que se inventan, son fábulas. Dice la leyenda que allá en el año de 1531 existió un indígena llamado Juan Diego. Este indígena se dice que caminaba todos los domingos durante 3 horas, cruzando serranías, poblados, para llegar al pueblo de Santiago de Tlatelolco. Santiago de Tlatelolco, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México. Entonces, ese indígena Juan Diego se dice que todos los domingos durante 3 horas caminaba, hacía largos recorridos para llegar a Santiago de Tlatelolco para escuchar misa, y en su trayecto siempre tenía que cruzar una montañita llamada el Tepeyac. Bien, pues dice que una de esas mañanitas frescas, así se canta, iba a ir caminando junto a la montaña del Tepeyac, y repentinamente escuchó un canto de pajaritos, un trío de pájaros, pero más que nada le pareció una música celestial. En ese momento Juan Diego voltea hacia la parte alta de la montaña, es una montañita chiquita, árida, voltea a la parte alta de la montaña, y lo que él ve en la parte alta de la montaña es una mujer luminosa. Una mujer luminosa. Así como ustedes ven a la Virgen de Guadalupe, así supuestamente la vio Juan Diego, que estaba parado en la cima de la montaña. Juan Diego inmediatamente va hacia la cima de la montaña y inicia un diálogo. La Virgen le pregunta, le dice la Virgen a Juan Diego: hijo mío, el más pequeño de mis hijos, a quien amo como un hijo pequeñito y delicado, ¿a dónde vas? Y Juan Diego le dice: voy, noble señora mía, a la ciudad, a Tlatelolco, a escuchar misa de tus santos siervos. Pero fíjense, aquí lo importante es que dice Juan Diego: voy a la ciudad a escuchar misa de tus santos siervos. La pregunta es, ¿cómo supo Juan Diego con quién estaba hablando? ¿Por qué le dijo de tus santos siervos si la Virgen todavía no se presentaba quién era? ¿Cómo supo Juan Diego con quién estaba hablando? ¿Acaso por revelación divina? En ese momento, entonces, la Virgen ya le empieza a explicar. La Virgen le dice: ¿sabe, hijo mío, el más pequeñito de mis hijos, que deseo que en este lugar se me erija un templo, donde pueda, como madre piadosa, mostrar toda mi amor y mi clemencia a los tuyos y a todos aquellos que me aman, donde pueda escuchar sus súplicas y sus ruegos, y yo pueda mostrarme como una madre cariñosa hacia todos. Y vas a ir con el obispo, que en ese tiempo supuestamente se llamaba Juan Zumárraga. Dijo: vas a ir con el obispo y le vas a dar mi mensaje, que quiero que en este lugar se me construya un templo. Y le vas a decir que quiero que se me conoce con el nombre de Guadalupe. Y a la iglesia le pregunta: bueno, ¿y por qué se pone Guadalupe? Bueno, pues que se le ocurrió a la Virgen. No es que se le haya ocurrido a la Virgen, es porque ya traían los españoles la idea de la diosa. La idea de la diosa. Entonces, hermanos, supuestamente Juan Diego va ante el obispo Zumárraga y le empieza a decir que la Virgen se le apareció y que quería que le construyeran un templo en la montaña del Tepeyac, y Juan Zumárraga le dice que no le cree. Y Juan Diego se pone así, pues triste, cabizbajo, porque Zumárraga no le puede creer. Juan Diego se va de nuevo a la montaña, se encuentra la Virgen, y Juan Diego le empieza a decir: ¿sabe, señora mía, que fui con el obispo y no me creyó?
yo te pido que envíes a otro hombre más importante porque a mí no me cree. Y le dice a la Virgen, ¿sabes qué? Vas a ir de nuevo y le vas a decir lo mismo. Y al día siguiente Juan Diego va y se presenta ante el obispo Juan Zumárraga y tampoco le cree. Y le dice al obispo, ¿sabes qué? Para que te crea me vas a traer una prueba de que la Virgen se te apareció. Entonces Juan Diego va con la Virgen, le dice lo que le dice el obispo y al día siguiente concuerdan de que se va a presentar ante la Virgen por la prueba. Y resulta, hermanos, que Juan Diego tenía un tío que se llamaba Juan Bernardino. No sé quién haya visto la película, todo eso. Tenía un tío que se llamaba Juan Bernardino y su tío se enfermó. Se enfermó y estaba a punto de morir. Entonces Juan Diego estuvo ahí con él. Entonces era el 11 de diciembre. Entonces su tío Juan Bernardino le dice, quiero que vayas a la ciudad, a Tlatelolco, y me traigas a un padre para que me dé los sacramentos de la extrema unción, porque quiero morir con la bendición de Dios. Entonces, este indito, hermanos, Juan Diego, como sabía que le había quedado mal a la Virgen, entonces se fue por otro lado. Dijo, me voy a rodear para que la Virgen no me vea, y que la Virgen se le aparece. La Virgen se le aparece y le dice, Juan Diego, noble mía, señora mía, mi niña, así le decía también, mi niña, perdóneseme porque tengo a mi tío enfermo, voy a la ciudad por un sacerdote para que unja a mi tío y otro día voy a venir a cumplir lo que tú me pides. Y la Virgen le dice, no es tuyo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi protección y amparo, no soy vida y salud. Digo, tu tío no va a morir, yo le voy a dar la salud en este momento. Y quiero que vayas a la montaña y ahí te vas a encontrar muchas rosas, así como las que ustedes ven aquí. Te vas a encontrar muchas rosas, vas a tomar las rosas, las vas a envolver en tu ayate, vas a bajar, me las vas a traer, yo voy a bendecir las rosas, las vas a envolver en tu ayate, vas a ir con el obispo Zumárraga y cuando te presentes delante de él, vas a abrir la tilma que tú tienes. Juan Diego sube a la montaña y el Juan Diego extrañado porque era una montaña árida, no produce flores, una montaña desértica, por eso son matorrales, pues repentinamente aparecieron muchas rosas. Entonces Juan Diego empieza a agarrar todas las rosas, les empieza a envolver en su ayate, baja con la Virgen le pone sus manos, entonces ya se envuelve el ayate y Juan Diego se va caminando, así con ese caminito de indígena, ¿verdad? Se va caminando y llega con el obispo Zumárraga y el obispo Zumárraga le pide la prueba y Juan Diego se deja caer la tilma y aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en ese momento, hermanos, Juan Diego, el obispo Zumárraga se puso de rodillas y le mandaron construir el templo de la Virgen de Guadalupe en el cerro de él. Eso es lo que dice la leyenda. Dice la leyenda eso. Pero fíjense, hermanos, que eso supuestamente aconteció en el año 1531. Y no hay absolutamente ningún documento escrito que avale dicha historia. No existe. No hay ni un solo documento. El primer libro que se escribió escribiendo la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado supuestamente Juan Diego, se dio, hermanos, en el año de 1648. Fíjense bien. En el año de 1648 se escribe esa historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. ¿Cuántos años pasaron, hermanos? Fíjense bien. Desde el 531 al 648, ¿cuántos años pasaron? Más de 100 años. Más de 100 años pasaron para escribir esa historia que supuestamente aconteció más de 115 años atrás. Y el que escribió esa historia, hermanos,
también se apellidaba Sánchez, como decía el hermano Carlos, el hermano Ángel, pero era otro Sánchez. Él escribió esa historia, y él cuando escribe la historia en su prólogo dice que él buscó documentos y no encontró ninguno, y lo que él escribe es por la curiosidad de los indígenas. O sea, él está admitiendo que lo que él escribe no está escrito en ninguna parte, solamente está basando en la curiosidad de los antiguos. Y luego después escribe un libro que se llama El Nican Nopua, escrito en náhuatl, que supuestamente narra toda esa historia, pero no hay absolutamente ningún documento que avale dicha historia. Esa historia se escribe hasta el 1648, es cuando se escribe esa historia, pero esa historia, hermanos, tiene algunas incongruencias, algunos hechos que no concuerdan con la historia. ¿Cuáles son esos hechos? En primer lugar, fíjense bien, aquí es muy importante. Supuestamente, Juan Diego va con el obispo Zumárraga en el año de 1531, el 12 de diciembre. Resulta, hermanos, que Zumárraga había llegado a México en el 1528, ahí llegó Zumárraga, pero se fue a España en el 1531, pero se fue a principios de año. Cuando empezó el año de 1531, Zumárraga se va a España. Por tal motivo, el 12 de diciembre, Zumárraga no se encontraba en México. Zumárraga se encontraba en España. Y por si fuera poco, hermanos, Zumárraga, cuando llegó a México en 1528, no llegó como obispo, él llegó como un inquisidor. O sea, él llegó para imponer por la fuerza, por la muerte, la religión católica a los indígenas. Él no era obispo. Él se fue en el 1531, se fue a España, y en el 1532 recibe la investidura de obispo. Entonces, hermanos, las cosas no coinciden con la historia. Y por si fuera poco, el templo de Santiago de Tlatelolco, a donde supuestamente vio Juan Diego, tampoco existía. No existía. El templo de Santiago de Tlatelolco se construyó en el 1536, es decir, 5 años después de la aparición. Entonces, la pregunta es, ¿a qué templo iba Juan Diego? Pues no había templo. Y no había templo y tampoco había obispo. Entonces, ¿con quién fue? Todo es una fantasía. Zumárraga llegó de nuevo a México en el 1534. Y después de que llega a México, entonces, tiempo después, empieza la construcción del templo de Santiago de Tlatelolco. Pero fíjense todas esas incongruencias que no coinciden. ¿Por qué, hermanos? Porque esa historia se inventó más de 115 años después de la supuesta aparición. Y por si fuera poco, hermanos, por si fuera poco, el obispo Zumárraga en el año de 1547 escribió un libro donde dijo unas palabras. Hermana Karina, ¿puedes poner lo que él dijo? Este las escribió Juan Zumárraga, el obispo ante quien supuestamente se presentó Juan Diego y le mostró la tilma, y él quedó postrado de rodillas ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fíjense lo que escribió él. Dijo: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan más milagros, porque no son menester, pues está nuestra santa fe fundada por millares de milagros, como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo. Ese libro se llama Libro Regla Cristiana, editada en 1547 por Fray Juan Zumárraga. Entonces la pregunta es, Zumárraga no creía en los milagros en sus días. No creía. Ahí lo está diciendo clarito. Ya no son necesarios los milagros. Todos los milagros están en la Biblia, dijo él. Él lo dijo. Entonces la pregunta es, ¿y el milagro que presenció él? ¿Dónde está? ¿Cómo dice que no hay milagros cuando supuestamente él había presenciado un milagro? ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que no hubo tal milagro. Zumárraga no vio a Juan Diego. Zumárraga no vio la supuesta tilma. Zumárraga no conoció a Juan Diego. No conoció la supuesta tilma. No supo de milagros, de apariciones, porque no creía en eso. Las palabras hablan por sí solas. Entonces, Zumárraga, hermanos, jamás habló de apariciones, jamás habló de Juan Diego. Y la respuesta clara es que Juan Diego, hermanos, no existió. Y hubo varios historiadores, como Fray Servando Teresa de Mier, otro historiador que se llamaba Iscabalceta, historiadores católicos, que en el pasado dijeron que Juan Diego nunca existió, que fue inventado. Y por si fuera poco, hermanos, últimamente, algunos nos tocó vivir esa época, los que somos del 1995 para atrás, los que ya tenemos uso de razón desde 1995 para atrás, nos vamos a dar cuenta que el abad de la Basílica de Guadalupe, llamado Guillermo Schulenberg, hermanos, había sido el abad de la Basílica de Guadalupe por 33 años. O sea, él era responsable del templo mayor de la Basílica de Guadalupe por 3 años. Y la Iglesia Católica sostenía, hermanos, y siempre ha sostenido, bueno, ahorita ya me cambié la versión porque ya se le cayó el teatrito, pero la Iglesia Católica sostenía que en la antigua ermita del Tepeyac, en la capilla de los indígenas, porque hay una capilla de los indígenas en el Tepeyac, una ermita, en esa capilla se encontraba el cuerpo de Juan Diego. Y resulta que Fray Servando Teresa de Mier y Iscabalceta habían dicho que Juan Diego nunca existió. Y Zumárraga, en sus 33 años en la Basílica de Guadalupe, se propuso encontrar el cuerpo de Juan Diego. ¿Y saben qué, hermanos? Pues nunca lo encontró. No estaba. Encontró los cuerpos que la Iglesia Católica dijo que estaban ahí. La Iglesia Católica decía: se encuentra sutanito, fulanito, menganito, y ahí los encontró. Pero el cuerpo de Juan Diego nunca lo encontró. Nunca lo encontró, y eso lo dijo inclusive en el noticiero de Javier López Dóriga. Lo dijo abiertamente, y lo editó en una revista que se llama Proceso. Él dijo abiertamente que él en los años 60 hizo una investigación minuciosa para saber quién tenía la razón, si la Iglesia Católica o los antiguos historiadores católicos, y resulta que nunca se encontró el cuerpo de Juan Diego. Nunca lo encontró, porque no estaba, no existía. Cuando él saca esta información, hermanos, ¿saben lo que dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice: es que el cuerpo estaba ahí, pero después lo removieron. Y dijo Zumárraga: bueno, ¿a dónde se lo llevaron? Porque ustedes siempre dijeron que el cuerpo estaba ahí, y yo investigué y vi que no estaba ahí. Ahora me dicen que se lo llevaron a otra parte. Ahora díganme dónde se lo llevaron. No, es que no lo podemos decir. Pues resulta, hermanos, que la mentira se les había caído y no lo podían sostener, porque Juan Zumárraga llevó a arqueólogos y demostraron que efectivamente no había ningún cuerpo de Juan Diego. Y digo Juan Diego, dice: no tenemos ni el registro de su papá ni de su mamá, ni cuándo nació, ni cuándo lo bautizaron, ni cuándo lo enterraron. Entonces, ¿cómo viene el Papa Juan Pablo II a canonizar a un personaje ficticio? Porque el Papa Juan Pablo II venía a canonizar a Juan Diego. Canonizar quiere decir que lo va a declarar santo, que la iglesia, que la gente le puede pedir a Juan Diego. Y este Zumárraga, no Zumárraga, Schulenberg decía: Juan Diego se inventó, es un símbolo justificado para ganar al pueblo de México al catolicismo, pero de ahí a que lo exalten como un santo, estoy en contra. Y Zumárraga, hermanos, no Zumárraga, Schulenberg murió como católico. Él siempre creyó en la Iglesia Católica, y él creyó en el culto a María, pero nunca creyó en la existencia de Juan Diego. Nunca creyó. O sea, él con las pruebas en la mano demostró que Juan Diego nunca existió. Y la
Iglesia Católica empezó a inventar que removían el cuerpo y que no es necesario tener documentos. Inclusive le dijeron a Schellenberg, dice, si tú quieres pruebas, ¿acaso tú tienes pruebas de que tu papá es tu papá? Así le dijeron. ¿Hasta dónde va la impotencia, verdad? O sea, no te puedes defender, no tienes pruebas y te vas inmediatamente al ataque. Porque así lo dijeron. Bueno, si tú quieres pruebas, ¿acaso tú necesitas probar que tu papá es tu papá? Dice, no necesitas probarlo. Pero pruebas son pruebas, hermanos. Pruebas son pruebas. Yo tengo un papá, yo tengo mamá, yo tengo un acta de nacimiento, hay pruebas de que efectivamente se testifica de que yo existo. Pero este personaje, hermanos, pues brilla totalmente por su ausencia. Porque todo es ficticio, hermanos, todo está inventado. No existió este personaje, se inventó solamente para ganar al pueblo de México. Se inventó un personaje indígena. Y este culto, hermanos, este culto a la Santa Madre, empezaron que ya existía desde el pasado. Desde el pasado la gente adoraba, ayer explicamos, la gente, los egipcios adoraban aquí, hermanos, a Isis. O sea que los egipcios adoraban a Isis, los asirios, los babilonios, a los babilonios adoraban a otra diosa que conocían como Astarte, como Astarot. Astarte o Astarot era la esposa supuestamente de Baal. Baal era el sol y Astarte o Astarot era la luna. Y el pueblo de la antigüedad, paganos, adoraban a esas diosas. Vamos a ver, hermanos, Isaías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Desde la Biblia, hermanos. Dice el 16 en adelante. Jeremías capítulo 7, versículo 16 en adelante. Dice Dios a Jeremías: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegos. ¿Por qué? No te voy a ir. Jeremías quería orar por su pueblo. Y Dios le dice a Jeremías: no me ores porque no te voy a escuchar. Y el motivo por que no te voy a escuchar es porque dice la Biblia, hermanos, dice el 17: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos y para provocarme a ira. Entonces, hermanos, vemos que Dios aborrecía ese culto, que era un culto familiar. Todos participaban, desde el padre, desde el madre, desde los hijos, todos participaban en ese culto a la Madre de Dios. Y ya los efesios la conocieron como Diana, los de Tenochtitlan la conocieron como Tonantzin, los españoles como Guadalupe y los mexicanos como Guadalupe. Nosotros, hermanos, nosotros solamente tenemos un mediador. Amén, hermanos. Amén. Nada más. No tenemos dos mediadores, no tenemos dos intercesores, solamente tenemos un solo mediador, y ese se llama, hermanos, 1 Timoteo 2:5, hermanos. 1 Timoteo 2:5, hermano. Gustavo Junior, léalo ahí. 1 Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hay un Dios. ¿Y cuántos mediadores, hermanos? Uno. Uno. No dos, no tres. No es Guadalupe, no es el Papa, no es Juan Diego, no es ningún santo que la Iglesia Católica dignifique. El único mediador se llama, hermanos, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14, hermanos.
versículo 13. Amén. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre, En mi nombre. ¿en nombre de quién, hermanos? En mi de Cristo. En mi nombre, no en el nombre de María, no en el nombre de ningún santo, en el nombre de Jesús. Digo, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre. Siempre que tú pidas al Padre, tienes que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. de Jesús, porque dice la Biblia, hermanos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y por último, hermanos, digo Jesús, yo soy el camino, La verdad yo soy la verdad, y la vida. yo soy el camino para llegar al Padre. Hermanos, es el único camino. Que Dios bendiga. Amén. Que Dios lo bendiga.